Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío. Rocío en su segmento Un Café con Jesús y hoy pues con unos invitados especiales. Así que bueno, les damos la bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer y una bendición estar aquí con ustedes, aquí en Un Café con Jesús, donde estoy muy emocionada y agradecida con Dios por la oportunidad de este día. Como siempre les digo, este día es una bendición, es la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hoy el tema del día de hoy es la tarea que me asignó el Señor. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿qué tarea es la que me has asignado, Señor? Y si algunos ya han sabido en su corazón, han tenido ese deseo o Dios ya les ha confirmado esa tarea, y en algunos casos ha sido la tarea de ser misionero, pero se han preguntado cómo inicio, cómo es este proceso o cómo es que Dios me confirma qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues hoy Dios nos va a hablar a través de dos hermosas y grandes personas que pude la oportunidad de conocer hace poco y que para mí es un placer presentarlos y agradecerles de antemano públicamente que Dios haya puesto esta oportunidad para poder compartir con ustedes de este proceso que tiene un misionero. Hoy vamos a hablar sobre cuando uno tiene en su corazón el deseo de ser misionero, pero también la pregunta es, ¿uno lo tiene en su corazón o Dios lo pone en el corazón? Y hoy vamos a ver este tema. Así que antes de iniciar, pues quisiera presentarles a dos personas que son dos pastores que estuvieron pastoreando en la Sierra de Chihuahua. Yo creo que tendrían muchas cosas, y algunos que nos siguen aquí en la radio, algún día di un tema sobre la fe de Nacho, y ellos son los pastores que pudieron hacer en su corazón, poder sembrar para que Nacho, la palabra en Nacho, y también aparte de ser pastores, son misioneros. Les presento con todo mi corazón y agradecimiento a Dios a estas dos hermosas personas que es un matrimonio, que es Patty y Joel. Ellos tienen más de 10 años de ser misioneros. Pues damos gracias a Dios y gracias, Pati y Joel, por darnos la oportunidad de compartir hoy a todos aquellos que hemos tenido en nuestro corazón ese deseo, o Dios ha puesto ese deseo de ser misioneros, ¿verdad? Y pues bueno, antes de iniciar, ¿qué es un misionero? Y un misionero, así como lo encontramos si ustedes lo buscan, dice que es una persona que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio y enseñar a las personas a seguir los mandamientos de Dios. Su misión es anunciar y difundir el evangelio. Y su objetivo es invitar a las personas a que vengan a Cristo Jesús. Ahora, buscando en el etimológicamente qué es misionero, misión es misus y es un enviado. Y sion es la acción y el efecto. Ahora, en hebreo significa tarea. Así como bien dice, es una tarea, es una misión que tenemos que hacer. Y ahora nos tenemos que basar también en la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar con Hechos 20:24. Lo voy a hablar en la nueva traducción viviente y dice así, dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. En la TLA dice algo también, pero semejante, dice, satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó. Es una ordenanza. Bueno, entonces, pues hoy, bienvenidos, pastora Patti, pastor Joel. Y pues bueno, gracias por esta invitación. Vamos a tener dos partes. Hoy vamos a iniciar con la primera parte, pero si Dios nos lo permite, el próximo lunes ellos nos van a también acompañar para hablar sobre las misiones. Así que bienvenidos, pastores.
Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poderles acompañar aquí y bueno, poder contar un poquito de lo que Dios hace y cómo también nos podemos involucrar en esta gran comisión. Gracias. Como bien dijimos, el tema es la tarea que me asignó el Señor. Muchos nos hemos preguntado cuál es la tarea que me asignó, pero ahora quisiera preguntarle, pastora Patti, ¿Dios lo asigna o uno decide? Esa es la Creo primera que, pregunta. no, creo que este es un trabajo que le conviene a Dios. Y entonces creo que es algo que viene mucho a mi mente cuando el Señor habla al pueblo de Israel y la palabra enseña que Él simplemente habló y dijo, ¿quién contará de esta generación nuestra historia? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Creo que la invitación está, es algo que a Dios le conviene, es algo que nace en el corazón de Dios y algo que mi esposo siempre enseña, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, es que al ser humano nunca le van a hacer en el corazón seguir compartiendo de Cristo, no le van a hacer en el corazón hacer buenas acciones, porque la palabra también nos enseña que toda dádiva buena viene de Dios. Entonces, creo que eso es algo que nace en el corazón de Dios y uno decide ser obediente. Es la gran diferencia, ¿no? Pero creo que también la tarea está asignada para todos, no es para un grupo específico de personas, no solo para los misioneros, porque cuando me encantó la referencia que daba de la tarea, ¿no? Cuando hablamos de la tarea, cuando nuestro Señor Jesús va a subir al cielo, Él dice, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero no le está diciendo en específico a los discípulos solamente, sino está dejando la tarea implícita para todo lo que el que va a ser seguidor de Cristo. Entonces, esta tarea nace en el corazón de Dios y nosotros nos unimos al corazón de Dios en obediencia. Ay, pues sí, es verdad, pero muchas veces decimos, heme aquí, ¿no? Los escuchaba de ustedes que decían, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero cuando el Señor nos dice, decimos, no, eso viene de mi corazón, no viene del Señor. Entonces creo que no es así. Y entonces por eso es importante que sepamos que el Señor lo pone. Ahora, escuchando al pastor Joel, él daba una referencia sobre el juego de ajedrez, pastor, y se me hizo algo muy importante esto, si quisiera compartirlo. Y después de eso, si pudieran decirnos cómo se dieron cuenta que Dios asignó esa misión en cada uno de ustedes. Por favor, pastor. Claro, escuché un ejemplo del ajedrez que me gustó mucho, que es, bueno, en el ajedrez, el maestro ajedrecista es el que pone las piezas y el que las mueve según su estrategia, ¿verdad? Entonces, nosotros como Iglesia de Cristo formamos parte de podríamos ponerlo así como un ajedrez cósmico en el que el Señor es el Dios maestro ajedrecista que nos está colocando en el tablero según su estrategia, según sus planes, según su voluntad. Y bueno, yo les decía, cuando uno está jugando ajedrez y mueve un peón o mueve un caballo o mueve un alfil, pues el alfil no voltea y le dice al maestro ajedrecista, no me muevas o yo aquí estoy bien o mejor muévelo a él, ¿no? ¿Verdad? El elemento, la pieza está siempre a disposición del maestro ajedrecista. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de estas piezas, todos, ¿verdad? Efesios nos habla acerca de que todos formamos parte del cuerpo y todos nos necesitamos, todos hacemos algo a favor del cuerpo, no podemos omitir algún miembro, sino que todos somos necesarios. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos acerca de ser útiles al Señor, es decir, bueno, Señor, yo soy una pieza y tú puedes colocarme en donde tú desees. Muy bien, sí es verdad. Y cuando somos piezas, cuando hay orgullo en nosotros, no queremos que nos coloque donde Él quiera, sino es donde nosotros queremos. Y es algo que tenemos que trabajar. Y yo creo que como misioneros, algo que veía dice que ir a predicar las buenas nuevas y eso nos corresponde a todos. Y a veces pensamos que nada más a los misioneros, ellos tienen que ir. ¿Qué pueden compartir de esto? ¿Es nada más a ustedes o es a todos?
No, es una tarea que Dios nos asignó a toda la iglesia. Cuando vemos en Mateo 28 que el Señor le está diciendo a sus discípulos, em, eh, vayan y hagan discípulos, eh, vemos que el Señor les dice en el original griego es, mientras estás yendo, mientras vas por el camino, ve haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, siempre interpretamos como que, bueno, ser misionero es siempre salir a otro país o ir a otra cultura, pero no, la realidad es que la tarea asignada a la iglesia de Cristo es hacer discípulos mientras estás yendo, mientras estás en el lugar en el que estás o si Dios te llama a otro lugar, entonces mientras vas en el camino es ir haciendo discípulos y creemos profundamente que es una tarea que el Señor nos asigna a todos los creyentes, a toda la iglesia de Cristo, no nada más a unos cuantos. Creo que es importante esto, pastor, ¿verdad? Porque sí, muchas veces decimos, heme aquí, yo quiero, pero mientras al siguiente, al que está allá, porque me es complicado. Ahora, una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho, yo en especial me lo he hecho muchas veces, y quizás algunos de los que nos están escuchando también se la han hecho. ¿Cómo me doy cuenta cuando Dios me asigna esta misión? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque a veces quizá hay señales y el Señor nos está moviendo como nos acaba de explicar en ese tablero, ¿no? Que ese tablero y decimos, es que creo que no es por aquí, pero el Señor nos sigue moviendo que hay que instalarse ahí, pero no sabemos cómo distinguir entre cómo Dios nos está asignando esta enseñanza, Pastora Patti. Creo que este es un tema muy amplio y muy interesante porque creo que el llamado como la salvación es algo extremadamente personal, ¿no? Y mi esposo puede hablar de su proceso, de cómo el Señor le llamó, yo puedo hablar del proceso de cómo el Señor me llamó. Obviamente hemos conocido a muchos misioneros, a pastores, y todos pueden hablar de manera muy específica cómo el Señor les llamó. Y creo que no hay como tal una clave, pero sí hay un principio y tiene que ver nuestra cercanía con el Señor. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, entre más me acerco al Señor y más escucho su palabra y más soy obediente, y quiero hablar muy en específico en la obediencia, porque a veces creemos que el llamado es como una epifanía, ¿no? Como que estás durmiendo y despiertas y de repente llegan los ángeles hablando, y claro que este tipo de testimonios probablemente nos impactan, pero mucho tiene que ver con la obediencia. Algo que para mí ha marcado mucho es una constante del Señor hablando a mi vida diciendo, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho, ¿no? Sé fiel en lo poco. Y cuando me refiero a ser fiel en lo poco, no estoy hablando de que hay jerarquías en el trabajo o en nuestro servicio a Dios. Estoy hablando de nuestra constancia y obediencia, porque al Señor le conviene que seamos como masa moldeable, que seamos perfil que se puede mover con facilidad, ¿no? Porque son sus planes otra vez, es su fuego y Él es el maestro. Entonces, yo sé que a lo mejor estoy redundando mucho, pero quiero hablar más del carácter que te puede llevar a escuchar esa voz audible en el que sabes que el Señor ya está moviendo las piezas en tu vida, en tu corazón o hacia dónde te va a mover Él, ¿no? Creo que mucho tiene que ver la cercanía que tenemos con el Señor. No hablo solo de devocionales, ¿sabes? Hablo de esta conexión con el Señor. Hablo de tener una dinámica constante con el Señor, de que Él pueda tener la libertad de hablarte en el momento que Él quiera. Entonces, y cuando hablo de la constancia, al rato que me preguntabas, ¿no? Me decías, ¿cuánto tiempo tienen de misiones? Y yo, híjole, es que tenemos muchos años involucrados en la obra misionera. Y si nosotros te hablamos, no empezamos un trabajo misionero como el que hemos llevado hasta hoy en día. Empezamos, no sé, lavando los baños en la iglesia, estando en el grupo de jóvenes, éramos en algunos casos los menos vistos, ¿no? Entonces, pero tiene que ver la constancia en el corazón y nuestra comunión constante con el Señor. Tiene que ver mucho eso. Teniendo esto como base, yo creo que el Señor va a buscar la manera y la estrategia de hablar a tu corazón y que esto sea tan audible que no quepa la menor duda que el Señor ya te está moviendo.
Algo bien importante y sí, o sea, cada quien Dios nos habla de diferente manera, ¿no? Y se expresa de diferente manera con cada uno de nosotros, pero muchas veces nos cuestionamos o nos preguntamos qué tenemos que hacer, pero acabas de decir algo importante, la obediencia y la relación con el Señor. Queremos hacer muchas cosas, pero si no tenemos una intimidad con el Señor, si no buscamos de la palabra, ¿cómo vamos a compartir de la palabra? Queremos que todo, como decía, sea en el momento, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué digo? Tienes primero que el Señor creo que siempre prepara a los que va a usar, nos va preparando de cierta manera para donde nos va a llevar, ¿verdad? Hablabas que lo vas sintiendo en tu corazón cuando ya te lo confirma el Señor, ¿no? Hay una confirmación. ¿Qué fue para ti, Pastor Joel, cuando el Señor lo confirmó? ¿Cómo fue la manera en que el Señor te confirmó? Es aquí el camino. Aquí es la pieza del ajedrez donde te he puesto. Claro, yo siempre lo he dicho, la vida cristiana es práctica, 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 práctica. Y al decir práctica es practicar la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos practicando la Biblia, es mucho más sencillo, eh, encontrar eh, esa dirección por parte de Dios, ¿verdad? En mi caso, como decía Patti, pues fue sirviendo, ¿verdad? Fue sirviendo en todos lados. eh, Fue entender que, bueno, esto es para todos y de qué manera práctica en este momento yo me puedo involucrar, ¿verdad? Entonces, a mis 16 años, la manera práctica en involucrarme fue en apoyar en la iglesia en algunas actividades, en meterme como staff en el Congreso de Misiones, meterme a un curso de misiones, este, estar hablando, ¿verdad? Juntándome con personas que hablan acerca de esto, escucharles, escuchar sus recomendaciones, sus consejos, buscar un mentor. Todo esto fue lo que a mí me fue llevando poco a poco hacia donde el Señor nos iba o me iba a ir dirigiendo, ¿verdad? Entonces, y al final de cuentas, Dios es un Dios de procesos. Entonces, fui cumpliendo algunos, fui madurando algunas áreas de mi vida, fui creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y obviamente conforme lo voy a decir así, conforme yo era más útil, porque obviamente, si yo me hubiera ido como misionero en el momento en que el Señor me habló a través de Jeremías 1, en ese momento yo no le era útil al Señor en esa área, porque no sabía Biblia, porque no tenía una relación tan cercana con él, como es ahora, ¿verdad? Entonces, conforme uno va creciendo, va madurando y va practicando la Biblia, en cosas muy prácticas, poniendo cosas muy prácticas, entonces el Señor va abriendo puertas y a veces uno ni cuenta se da en qué momento pasó del punto A al punto B, pero ya estamos ahí, el Señor aquí nos trajo y bueno, pues hay que hacerlo, hay que darle, ¿verdad? Y lo interesante es que en todo el camino, cuando el Señor te va dando responsabilidades, pues uno se va sintiendo menos capaz. Entonces, cuando uno se siente menos capaz, es cuando uno se da cuenta que si es algo que viene de Dios, el Señor lo va a hacer, porque yo no lo puedo hacer. No es algo que yo tenga la capacidad de hacer, pero bueno, el Señor sí la tiene y el Señor lo va a hacer. Y es cuando Él muestra su gracia y nos sorprende y nos enseña que Él cumple la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Entonces, en mi caso, la confirmación también mucho tiene que ver con tu entorno. Entonces, las personas, por ejemplo, en tu iglesia, ¿no? Tus pastores, tus líderes, ellos conocen tu carácter, conocen tus fortalezas, tus debilidades, tus dones espirituales. Entonces, claro que también la confirmación viene por medio de ellos, ¿verdad? De nuestras autoridades espirituales, en las cuales el Señor nos ha puesto. Entonces, si mi autoridad espiritual ve que soy una persona, entregada al Señor, que está creciendo, madurando y que el Señor le está llamando y Él lo puede confirmar, entonces también es una herramienta. Al final de cuentas, el Señor usa un cúmulo de muchas situaciones, de muchas cosas para poder ir confirmando, pero lo que sí es, lo primero es dar pasos y involucrarse de alguna manera en tu iglesia,
con tus pastores, ¿verdad? Y si ves por ahí una casa de ancianitos, ir y visitarlos, ir a visitar las escuelas, ir a visitar las cárceles, los hospitales, ¿verdad? Entonces es empezar de a poquito y no, no pensar que, bueno, hoy recibo el llamado del Señor para ser misionero y bueno, ya mañana me tengo que ir a Timbuktu, ¿verdad? No, el Señor nos va llevando por medio de procesos y Él nos va indicando poco a poco. Gracias, porque a veces yo creo, pensamos, no, bueno, voy a buscar en Google, en YouTube, cómo ser misionero, por dónde busco, o sea, es nuestro pensamiento a veces, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, y queremos ya lo rápido, ¿no? Cuando sabemos que esto es un proceso, dice que todo proceso tiene un propósito, ¿no? Y como ahorita lo acabas de decir, el Señor va abriendo puertas y va cerrando y va armando ese rompecabezas para llegar pues al objetivo o al trabajo, la tarea que tiene para nosotros. Me imagino, porque muchos decimos o creemos que el ser misionero es muy complicado, es muy difícil y es dejar todo, es negarse a sí mismo. Aquí mismo dice, no vale nada en mi vida si no es para ti. Cuesta y cuesta mucho. Y digo mucho, pero en realidad no sé, porque no tengo la experiencia de un misionero, todo lo que hay que dejar para dejar su orgullo, dejar todo lo que trabaja el Señor en uno. Pero antes de que nos compartan esto, quisiera preguntarles, ¿qué dificultad, Patti, tuviste para que enfrentar, para poder, porque me imagino que hubo dificultades de enfrentar para poder ser misionero? Fíjate qué interesante, porque sí es complicado y no. Hay una dualidad aquí. Eh, Creo que me encanta la secuencia de preguntas que estás haciendo porque mucho de lo que estamos hablando es del carácter primero, ¿no? Y algo que nos debe de quedar bien claro es que primero Dios trabaja en mí para poder trabajar a través de mí. Y cuando el Señor ya ha moldeado tu carácter, cuando el Señor ya te ha enseñado ciertas cosas, la realidad es que esta preparación es para todo lo que va a venir, justamente, ¿no? No es una preparación solo, no sé, solo para que seas una mejor persona y ya, no, es porque tienes que ser útil en la obra. Entonces, el Señor va afirmando tu carácter de tal manera que Él sabe muchas de las cosas que vamos a padecer, voy a poner esta palabra, padecer, pero que las vas a soportar. Entonces, cuando estás ahí, en medio de las situaciones, es soportable. Por eso digo que sí es difícil cuando no has sido obediente y cuando tu carácter no ha sido formado por el Señor. Cuando tú explícito, el apóstol Pablo le decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando esto no ha sucedido en tu vida, creo que las situaciones se pueden tornar incluso hasta traumáticas, ¿no? Pero cuando el Señor ya ha trabajado, todo, todo, todo es posible con Cristo, ¿verdad? Y creo que de las dificultades que más hemos pasado, fíjate que han sido varias y muchas muy interesantes, entre ellas tiene que ver nuestra juventud, ¿no? Es una de las dificultades que enfrentamos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en misioneros, pensamos en viejitos o gente adulta, ¿no? Como que ay, han tenido un recorrido en las misiones y han hecho mucho. Entonces, si tú ves a un misionero que llega a tu iglesia y es una persona grande, es más fácil confiarle, ¿no? Es más fácil creerle. Sin embargo, algo que el Señor habló a nuestra vida poquito antes de salir a campo misionero en la Sierra Tarahumara fue que nadie ponga en poco tu juventud. Y para nosotros no era, en ese momento lo entendimos y no era un ánimo, porque normalmente lo decimos como ánimo hacia los jóvenes. Para nosotros era un mandato. Joel y Pati, que nadie ponga en poco su juventud. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y era un constante el Señor recordándonos, yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces las dificultades son más de este mundo. Las dificultades en la parte económica, las dificultades en estos procesos de cambio, porque de repente estás en un lugar cómodo y claro que te vas a ir a un lugar sumamente incómodo,
el entender y saber que no eres bien recibido en el lugar en el que vas, que no eres bien recibido por la gente, pero tampoco eres bien recibido por lo que espiritualmente representa, porque al final del día llegas a un lugar donde estás 100% ganado para Satanás. Creo que en todo esto las dificultades van siendo graduales, ¿no? Pero muchas de estas dificultades empiezan dentro de nosotros, en los miedos. Mi esposo lo decía hace un momento, ¿no? El sentir que no lo vas a poder hacer. ¿Te queda claro? ¿Tienes bien entendido lo que el Señor te está pidiendo hacer? Pero el miedo humano siempre va a salir a flote. Siempre te va a hacer saber, no puedes, eres demasiado joven, ¿quién va a creer en ti? ¿No? Parte de lo que les hemos compartido de nuestro llamado, cuando el Señor nos llama específicamente a la Sierra Tarahumara, nosotros estábamos a mitad de pandemia. Y en mitad de pandemia, pues es una locura para todos era una locura comenzar con un proyecto misionero, porque lamentablemente sí, las misiones se hacen con dinero, ¿no? Te tienes que mover con dinero, tienes que comprar con dinero, ayudas a la gente con dinero. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Y claro que nosotros tratamos de decirle al Señor, hacerlo entender un poquito. De decirle al Señor, no, Señor, mira, pues es que estamos a mitad de pandemia, las iglesias cerraron, los hermanos, muchos ya no van a la iglesia, algunos lamentablemente han fallecido, y el Señor nos recuerda, yo soy el que soy, ustedes no son Dios, soy yo, ¿no? Entonces, creo que fueron muchas dificultades que enfrentamos, pero que en cierta manera el Señor ya había trabajado con nosotros. Creo que si nosotros no hubiéramos permitido que el Señor hubiera trabajado en nuestra vida y el Señor nos llama a mitad de pandemia, donde es imposible poder levantar un proyecto misionero, imposible humanamente hablando, creo que nosotros no hubiéramos ido, ¿no? Porque teníamos un buen trabajo, sí teníamos que dejar comodidades y no veíamos la manera de una iglesia que levantara la mano y dijera, nosotros los apoyamos. Todas las iglesias nos decían, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Entonces, creo que las dificultades, si bien son muchas, el Señor siempre, siempre, siempre va a ayudar a poder sobrellevarlas y a salir victoriosos en medio de cada situación. Gracias. Pues para terminar, Pastor Joel, llegó el momento de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Hubo miedo, me imagino, hubo temor en todo lo que iba a enfrentar, pero vamos a terminar diciendo, cuando el Señor puso en su corazón y usted escuchó y dijo, heme aquí, ¿qué procedió? Claro. Bueno, pues fue un proceso muy largo. Cuando el Señor, en mi caso particular, fue a través de Jeremías. Yo era muy, muy jovencito cuando el Señor estaba llamándome a las misiones. Yo no quería responder a ese llamado diciendo, heme aquí. Entonces, lo que hice fue involucrarme, involucrarme en mi iglesia, servir en mi iglesia, dar fruto en mi iglesia, y posteriormente, bueno, comenzar a buscar oportunidades por medio de una agencia misionera, acercarme a una agencia misionera, ver cómo trabajan, qué hacen, buscar capacitación, ¿verdad? La capacitación es continua, es constante, entonces nosotros nos seguimos capacitando y nos vamos a seguir capacitando como creyentes toda la vida hasta que el Señor nos llame. Entonces esa es una parte muy importante, ¿verdad? Reconocer que no lo sabemos todo y necesitamos aprender y, y buscar a personas que nos pueden enseñar, nos pueden guiar, personas que tienen experiencia en el campo. Y bueno, fue lo que yo comencé a hacer, ¿verdad? Con todos mis miedos, con todas mis luchas, eh, pero empezar a buscar esta dirección por medio de todas estas formas, ¿verdad? Entonces, dar fruto en tu iglesia, capacitarte, acercarte. Si tu iglesia no tiene un programa de misiones, buscar una agencia misionera que te pueda ayudar, que se pueda acercar también a tu iglesia y orar, orar, orar y orar. Pues muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero si tú estás viendo este programa, quiero decirte que si Dios nos da la oportunidad y gracias a nuestros pastores, la próxima semana vamos a seguir, pero ya, heme aquí va a ser realidad. Vamos a hablar de lo que es ya
el trasfondo de ser un misionero. Si tú eres joven, así como Timoteo y así como ellos que creían en poco por su juventud, pero el Señor los usó de gran manera, el Señor te puede usar de gran manera a ti, como los ha usado a ellos y como Él quiere. Ese es el trabajo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, ir y predicar la palabra de Dios. Y no solamente predicar la palabra con nuestras obras. Ya después les platicaré, pero el pastor Joel nos hablaba que cómo, siendo tan difícil en esta sierra, eran las obras de los pastores lo que hacía el ejemplo que muchos pudieran reconocer la palabra. Pues les agradezco, Pastor Joel, Pastora Patti, el haber estado aquí con nosotros en un café con Jesús, platicando aquí con cada uno de nuestros radioescuchas. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes a la misma hora con la segunda parte de la tarea que me asignó el Señor. Que Dios les bendiga, gracias por todo y que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.